un informe señalándome a mí como un presunto enlace de el director del DAS con grupos de autodefensa. ¿Y qué pasó con eso? ¿Con qué? Con ese informe. Pues, o sea, Jorge se encargaba de sustraer informes de la policía, no sé, y los conocía, entonces me ponían alerta y todo eso. Cuando supimos eso, pues yo era el que llevaba la información, Jorge me la entregaba, yo la llevaba. Entonces yo me puse un poco nervioso y él me dijo, no te preocupes, que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento. En alguna oportunidad también se comentó que el alcance no era solo el DAS, sino que habían permeado tanto el Congreso como muchas entidades del Estado, lo mismo que decían en un principio. O sea, permearon, me dice la Fiscalía, el DAS, también la Registraduría. Sí, la registraduría, claro. ¿Y era como a través de quiénes? A través de José Morillo, que era el gerente de informática de la registraduría, y él había sido puesto ahí por los Araújo, inclusive mucho antes de que nosotros llegáramos al DAS. Desde el Álvaro Araújo, la primera vez que llega al Congreso es en el gobierno, o sea, en el cuatrienio Pastrana. Entonces, él logra que le nombren a José Morillo de gerente de informática de la registraduría. Fue ese registraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, fueron muchísimas entidades. Ahora, de las que yo conozco, porque es que yo no soy la persona que conoció todo, ya, o sea, yo conocí lo que a mí me tocó, pero ¿hasta dónde llegaría esa penetración? Pues algo que las autoridades, pensaría yo que en algún momento deberán investigar. Hay muchas cosas que no se han investigado, Arnulfo, o sea, por ejemplo, en el DAS, inicialmente fueron presentados como los grandes criminales Jorge Noguera y yo, pero usted ve que los problemas persisten, o sea, salieron Jorge Noguera y Rafael García, los metieron pero los problemas persisten y cada día más graves, porque si se compara lo que nosotros hicimos con el seguimiento e interceptación a los magistrados de la Corte Suprema, pues yo pensaría que eso es más grave, ¿no? En las investigaciones de este nuevo escándalo de las chuzadas, viene diciéndose que desde 2004 se implementó una oficina para hacer ese tipo de seguimientos y chuzadas. ¿De eso qué supo usted en ese momento? Mire, Jorge Noguera, yo hablaba mucho con Jorge, ¿no? O sea, prácticamente todos los días. Yo cuando él llegaba subía a su oficina, nosotros éramos amigos, pues eso creía yo. Jorge Noguera en alguna ocasión me dice, bueno, hasta ese momento todos sus esfuerzos, entre comillas, han estado dirigidos a capturar un cabecilla, ya, porque se había creado la cultura del positivo, por eso es que después terminaron hablando de falso positivo, todo el mundo estaba pendiente era del positivo, en el DAS y en las otras entidades. Entonces, Jorge Noguera me dice una mañana, ya yo no voy a poner a la gente de inteligencia a estar persiguiendo cabecillas, eso no es el trabajo de ellos. Ya a mí el presidente me dijo, hay que dedicarlo a la guerra política. Yo recuerdo tanto esa anécdota, Arnulfo, porque cuando él me dice así, yo le digo, la guerra política, cualquier cosa que eso signifique. Él me mira así como mal y me dice, pero es que tú jodes por todo. Yo le dije, no Jorge, ¿yo qué jodo? Si lo que yo no sé qué es guerra política. Ya, o sea, eso fue por allá en el 2004, poco tiempo después. Ahora, es que yo no entiendo cuál es el método de investigación de la Fiscalía. Quien era director general de inteligencia en ese momento era Giancarlo Uqué, por encargo que le hizo Jorge Noguera. Giancarlo Uqué ha sido mencionado una y mil veces en varios episodios delictivos. Giancarlo Uqué nunca ha sido requerido por la Fiscalía. En calidad de sindicado, nunca. Quien inició todo ese tema de las chuzadas y todo eso, mire, Jorge Rubiano, al que se lo mencioné ahorita, Jorge Rubiano, el día ese que nosotros vamos a la Fiscalía a ver la plataforma Esperanza, él luego se me acerca a mí, allá en el DAS, a las personas que veía más cercanas a Jorge Noguera era Giancarlo Uqué y a mí. Entonces él me dice que es que el doctor Giancarlo quiere que se haga una cosa, que él no le parece mucho, que si yo por qué no hablo con Jorge. Entonces yo le digo, mire, la verdad es que a mí lo que usted me está pidiendo es muy complicado, o sea, yo no puedo pasar por encima de Giancarlo. Giancarlo es el director de inteligencia y si él le está diciendo que haga algo, pues tendrá que hacerlo, yo no puedo ir ante Jorge, ya. Entonces yo le dije, pues aproveche y quede bien con Giancarlo. Ya, el hombre siguió mi consejo. A raíz de eso, él era el que manejaba las salas de interceptación.
terminó siendo nombrado subdirector en una de las subdirecciones de la Dirección de Inteligencia. Hoy en día terminó detenido por el tema de las chuzadas. Ya, eso arrancó en el 2004 y Giancarlo Auquén con Jorge Noguera fueron los que pusieron en marcha todo eso. Ya. Se dice del doctor Narváez, pues yo conozco historias del doctor Narváez, pero en ese entonces el doctor Narváez no era funcionario del DAS. Hasta cuando yo fui detenido, el doctor Narváez no era funcionario del DAS, era asesor, pero no funcionario. Eso fue Giancarlo Auquén. ¿Y usted supo con esas conversaciones con Jorge Noguera de que se estaba siguiendo a magistrados? No, en aquel entonces yo no supe de que sí. O sea, más que todo lo que se hacía en aquel entonces era seguimiento a líderes ONG, líderes de izquierda, ese tipo de cosas. La senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro, el mismo Jorge me lo dijo a mí un día, ¿no? Un día tomando unos tragos en su casa, me dijo, yo escucho hasta los ronquidos de Piedad Córdoba. Ya, y me dijo de Gustavo Petro. Era más que todo ese tipo de personajes. Magistrados en aquel momento no, que yo supiera no. En ese tema de poder borrar los antecedentes, normalmente cuando viene una solicitud de extradición llega primero a la Cancillería, después pasa al Ministerio, luego pasa a la Fiscalía. ¿Al DAS en qué momento le llegaba? ¿En qué momento ustedes podían extraer esa información para alertar, como decían Hernán Giraldo? Lo que me dijo Jorge Noguera, yo no tengo constancia personal, era que la ministra de Relaciones Exteriores había dado la orden de que se nos informara sobre el llegado de solicitudes de extradición. Efectivamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores había una persona que era quien nos daba aviso cuando eso llegaba por... Ya. De igual manera, pero ya era un tema manejado sobre todo por Jorge, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fiscalía también nos daban aviso. ¿Por qué? Porque las solicitudes de extradición llegaban al DAS mucho tiempo después de que llegaran allá. Por ejemplo, la de Nodier Giraldo, que nosotros borramos del sistema de información del DAS, se ha querido presentar como que nosotros supimos, o que yo supe cuando llegó al DAS. No, lo sabía de mucho antes. Desde que llegó, no sé si a la Fiscalía o al Ministerio, ya nosotros nos avisaron, que yo inmediatamente le di aviso a Nodier Giraldo, que le había llegado una solicitud de extradición. Lo que me decía Jorge era que la orden había sido dada directamente por la ministra Carolina Barco. No sé si sea cierto o no, eso fue lo que él me dijo. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de que habla usted también de que se entera de que salen listas de personas que después aparecen asesinadas y que en eso, ¿cómo se entera usted de eso? Eso fue un episodio accidental. A ver, Arnulfo, yo nunca he estado de acuerdo con el asesinato de ninguna persona. Ya, o sea, yo hasta allá no llego. Cuando uno tiene familia y tiene, pues uno no puede, yo no consigo eso. Entonces Jorge a mí eso nunca me lo comentó ni nada, porque él sabía que yo en eso yo no iba a tener participación en eso. Me enteré accidentalmente por un favor que me va a pedir un amigo, o sea, que tiene una amiga que es universitaria allá en Riohacha y que ella está siendo amenazada. Él va a mi oficina, me dice que ellos saben que eso es el DAS, que en Riohacha todo el mundo dice eso, que si yo le puedo averiguar. Cuando yo comienzo a averiguar sobre el tema es que me entero pues de eso. Fue tanto el susto mío que nunca lo comenté con nadie, nunca. ¿Por qué? Porque si Jorge no me había dicho era porque no quería que lo supiera. Y si él se hubiera enterado que yo lo sabía, quién sabe qué me hubiera ocurrido. Entonces... Pero, y ahí como si muchas de esas personas, en dado caso, estaban como protegidas por el Ministerio del Interior. Sí, claro, pero esa protección la brinda el DAS. El programa de protección en aquel entonces, yo no sé ahora, el programa de protección del DAS, del Ministerio del Interior, quien da la logística es el DAS. Es decir, quien ejecuta el contrato en verdad es el DAS. Ya. Entonces, las escoltas de muchos de esos personajes eran puestas por el DAS. Mire, Jorge se quejaba mucho, porque eso era un problema, ese tema de los esquemas, todo eso, siempre se quejaba. Un día yo hablando con él le dije, Jorge, pero entonces hay mucha gente que dice que eso no le debería tocar al DAS, ¿tú por qué no aproveches esa coyuntura y se lo entregan a la policía? Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? Si eso es una fuente de información valiosa para nosotros. Sí, los esquemas de protección era una de las formas que ellos tenían para hacerle seguimiento a los líderes de izquierda. ¿Y eso se filtraba desde el Ministerio del Interior o era simplemente ya porque directamente lo conocían o había alguien en el Ministerio que le colaboraba?
a las autodefensas? Pues en el Ministerio del Interior, cuando el doctor Fernando Londoño era ministro del Interior,